Bueno, nuevo bloque en Entre Líneas. Recordamos que salió el último informe de coronavirus por parte del COE Central. 10 casos confirmados para la ciudad de Río Cuarto. Así es. Segundo día de 2 dígitos, de alguna manera, en la ciudad, ¿no? 11 ayer, 10 hoy. Y habíamos tenido anteriormente 2 días de 4 casos. Sí, de todas maneras, en la conferencia de prensa que dio hoy el COE regional en el Centro Cívico, el secretario de Salud del municipio, Marcelo Ferrario, dijo que la situación en Río Cuarto está controlada. No es que hay un brote desbandado en el sentido de que no se puede conocer la procedencia, no se puede determinar la trazabilidad. Dijo que es una situación controlada, si bien por supuesto va a seguir habiendo casos, ¿no? En Río Cuarto va a haber casos, va a haber que acostumbrarse a que de ahora en más en la ciudad haya casos. Sí, claro. Hay algunos comercios de la ciudad que a mucha gente le sorprendió porque están cerrados, ¿no? Y están cerrados precisamente porque algunos de sus empleados han dado positivo, o son contactos, o son sospechosos, claro, y tienen muchos síntomas, con lo cual preventivamente se define cerrar esos comercios, hisopar a todos los empleados, los trabajadores y los dueños, y una vez que está descartado o no la situación epidemiológica dentro de ese comercio, vuelve a la actividad o se determina un tiempo cerrado, ¿no? Claro, que no tenga ningún tipo de atención al público. Bueno, recordamos a nivel local, la preocupación pasa por los equipos de salud, después de los varios contagios que hubo, especialmente en instituciones privadas. Bueno, y esto que se ha dado en otras partes del mundo, por supuesto lo hemos visto a todos cuando fue la gran ola de crecimiento en Europa del coronavirus, o los equipos de salud cómo se iban dañando, y esto es uno de los problemas centrales que tiene o que propone esta pandemia, porque va debilitando a su vez la capacidad de respuesta. Claro. Mientras contagia más gente, la capacidad de respuesta también la va achicando, ¿no? Y este es un tema importante. De hecho, por eso algunas clínicas de la ciudad han tenido que tomar medidas, han recortado la atención, por ejemplo, de los consultorios externos, y han dejado únicamente para cuadros respiratorios, atención, y después bueno, algunas urgencias que se vayan presentando. El resto de las áreas han sido cerradas por una cuestión preventiva, ¿no? Las clínicas que habían logrado recuperar algo de movimiento y de atención de otras patologías, de todo el resto de las patologías, bueno, ahora a partir de esta semana han recortado alguna atención en virtud de estos casos que se han presentado en los equipos de salud. 2 grandes preguntas hoy en Río Cuarto relacionadas con el COVID, ¿no? Una más que se hace la gente, otra más que se hace la política. ¿Río Cuarto corre el riesgo de volver de fase? De ir hacia atrás a partir de que, bueno, se han contagiado muchos trabajadores de la salud, hay casos que se han detectado en lugares dispersos de la ciudad. ¿Se puede definir que se cierren áreas? La decisión general del gobierno municipal de Juan Manuel Llamosas es que no se retroceda de fase, que Río Cuarto continúe con las actividades que hoy están en marcha e incluso que se puedan ir incorporando nuevas actividades, como por ejemplo los gimnasios y los natatorios. Sin embargo, por supuesto todo esto es variable, ¿no? A no ser que Río Cuarto tenga un brote incontrolable, con lo cual será otra realidad. Pero si la situación sigue como hasta ahora, se va a actuar de manera puntual, focalizada, como vimos por ejemplo en el barrio Santa Rosa. Se generó allí, se detectó un caso, no se conocía por dónde había andado, qué actividades había tenido la persona que resultó infectada, se hace un cerco, ¿no? Se hace el cerco epidemiológico, el cordón sanitario. En el caso de que aparezca en comercio, se hace lo que decíamos recién, el comercio se cierra preventivamente, se hisopa a los trabajadores y a los propietarios, y a partir de allí se va actuando de manera puntual. La intención es que la ciudad no vuelva hacia atrás, sino que tenga sus actividades, que incluso retome actividades nuevas, que conviva con el virus, ¿no? Es una frase muy dicha, pero en Río Cuarto se plantea ahora de manera más concreta. Hay que aprender a convivir con el virus, tener más cuidados personales, que las actividades vuelvan casi todas, excepto las clases, por supuesto, las que están prohibidas a nivel nacional, pública, y que se tome y que se generalice
el cuidado de los protocolos para que precisamente se tome conciencia de la necesidad de no retroceder. Segunda gran pregunta que ronda la política más que nada, votamos el 27 de septiembre, Río Cuarto, en medio de todos los inconvenientes y los problemas que tiene el país, además tiene el frente electoral. El 27 de septiembre Río Cuarto debería votar. El COE Central aprobó el protocolo de votación de Río Cuarto, es decir, lo que se ha conocido hasta ahora, las votaciones en unas 50 escuelas, menos mesas por escuela, más atomizados los centros de votación, ha sido aprobado en las últimas horas. La decisión también del gobierno municipal es que el 27 de septiembre se vota. Y van a tratar de sostener esta decisión porque dicen no se puede seguir retrasando más, hay que votar. En algún momento la ciudad tiene que tomar una decisión, es posible que haya menos concurrencia, es posible que en esos días haya casos, pero dicen hay que acostumbrarse a que va a haber casos en Río Cuarto de ahora en más y hay que tratar de buscar algún tipo de normalidad que permite a la ciudad seguir viviendo, incluso teniendo sus comicios. Hay, por supuesto, en esto, en todas las posiciones que se escuchan, algo de especulación, ¿no? Cada uno de los candidatos que habla sobre si el 27 de septiembre sí, o el 29 de noviembre, lo que están haciendo es orejeando las encuestas, mirando, ¿conviene el 27? Hay que retrasarlo hasta el 29 de noviembre porque ese retraso le da chances al candidato que está teniendo esa postura pública. Eso existe, por supuesto. Lo que es verdad es que es muy difícil que hoy se sepa si efectivamente el 27 de septiembre se vota. Hay candidatos que están pidiendo certezas en este contexto. Si algo no va a haber, no hubo y no va a haber en los próximos meses, es la existencia de certezas. ¿Qué pasa si 10 días antes Río Cuarto tiene un brote, ojalá no ocurra nunca, ¿no? Tiene un brote inmanejable? Y se va a postergar. Esa certeza se convierte en otra certeza que es que no se puede votar. Exacto. Entonces, se deberá ir actuando políticamente también sobre la incertidumbre, ¿no? Pero la decisión en general es que Río Cuarto vote el 27 de septiembre, con lo cual de ahora en más veremos una campaña que va a ser, por supuesto, atípica, como todo lo que está en marcha en este contexto, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchas redes sociales, muchos medios, ¿no? Electrónicos, los tradicionales. Bueno, por allí va a pasar la cuestión y el desafío de ser ingenioso para los 8 candidatos, de tratar de llegar al electorado en medio de esta situación. Por supuesto, el gobierno tratando de que este contexto sanitario no se desmadre, como mencionábamos recién, ¿no? Sí, el gobierno tiene en agenda algunas medidas, algunos anuncios que se harán en las próximas semanas, tratando de abordar la compleja situación económico-social actual, pero también planteando algún horizonte en perspectiva para decir, bueno, también se está generando alguna expectativa para la pospandemia, que es el gran desafío de los candidatos, ¿no? Claro. Plantear en este contexto tan difícil una mirada más esperanzadora que trascienda los problemas actuales. Lo difícil para los candidatos va a ser instalar otros temas, ¿no? Como la pandemia y sus consecuencias. Claro. Lo vimos, por ejemplo, en Abril, que ha hecho muchos esfuerzos por instalar otros temas, ¿no? El transporte, bomberos, Cotreco, bomberos. No prenden nada. No prenden porque la preocupación central de la sociedad argentina, riocuartense, por supuesto, pasa por el hecho de la pandemia y sus consecuencias. Sí, totalmente. Y por otro lado, también para el gobierno es difícil, porque queda encerrado en ese tema, ¿no? Y queda encerrado en un tema que probablemente le genere desgaste. Sí, expuesto además. Que de hecho, es el que tiene las responsabilidades, ¿no? De hecho, desde el gobierno y desde el oficialismo admiten, hoy el escenario no es el que era el 29 de marzo. Un escenario que para Llamosa era muy favorable, con muchos puntos de ventaja sobre Gabriela Abrile, y hoy, si bien en el gobierno dicen que mantienen una diferencia interesante, hay, dicen, una ventaja menor. Pero lo peor es que no es el acortamiento de la ventaja, sino que se ha establecido un clima de incertidumbre en una elección que no lo tenía, ¿no? Sí, claro. No había incertidumbre sobre el resultado. Era certero, digamos. Claro, lo que podía pasar es que Llamosa ganara por más o menos puntos. Hoy, a menos de 2 meses de la elección,
no se puede vaticinar nada porque es imprevisible lo que puede llegar a pasar, es imprevisible lo que puede pasar también con la actuación del gobierno y está todos los días el gobierno municipal bajo examen. Por lo tanto, si está bajo examen, se encuentra ante la posibilidad de la aprobación o de la desaprobación y en gran parte dependerá el resultado del 27 de septiembre o del 29 de noviembre de esa performance diaria del gobierno. Absolutamente. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dejar eso de lado, la elección de Río Cuarto, que está también en medio de todo este lío, está la elección de Río Cuarto. Bueno, pero vamos a hablar del sector productivo, de la industria en particular, de la industria cordobesa y la nacional, por supuesto, que no hay mucha diferencia entre una y otra. Está Hércole Felipa, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, ya con nosotros. Hércole, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un saludo muy especial para ustedes y toda su audiencia. Bueno, muchas gracias por estar allí. Bueno, ¿en qué momento está la industria? Hay algunos datos que muestran que ha tenido alguna recuperación un poco más alentadora de lo que se esperaba dentro, por supuesto, de este contexto tan malo que estamos transitando, ¿no? Sí, en realidad son muy pocos los sectores que están mostrando algunos signos de reactivación. Yo diría de que excepto el sector agroalimentario, que tiene por ahí su dinámica propia, el resto de la industria la verdad que está pasando momentos en términos generales, obviamente, muy complejos, teniendo en cuenta que el nivel de actividad y la caída de la actividad económica ya hace más de un año que viene cayendo y que se vio agravado con la irrupción de esta pandemia. A eso tenemos que agregarle también las cuestiones que tienen que ver con el contexto internacional. Brasil, nuestro principal cliente o nuestro principal destino de exportaciones de origen industrial, está pasando también una situación bastante compleja, con lo cual todo lo que tenga que ver con destino Brasil está realmente en una situación muy complicada. Y en el sector agroalimentario, obviamente que si bien algunos sectores están con un nivel de dificultades también, porque el consumo ha disminuido, pero si lo comparamos con otras actividades en donde hace muchos meses que están paralizados, yo diría que desde ese punto de vista está relativamente mejor. Obviamente que con un consumo interno mucho más retraído, con un consumidor mucho más selectivos, donde indudablemente ante una situación como la que estamos atravesando, prioriza consumir productos de menor valor agregado, productos más básicos, realmente dándole prioridad a sus posibilidades económicas. Con lo cual yo diría de que si bien es cierto que algunos sectores están mostrando algunos signos positivos, en términos generales la industria aún está con una caída importante si la medimos en términos interanuales. Felipa, ¿por qué se produce el hecho, usted decía, ¿no?, algo muy cierto, la caída del consumo interno, también la caída del consumo internacional por la situación económica tan compleja derivada del coronavirus? ¿Por qué en ese contexto se conocieron las estadísticas de precios, de costo de vida? Los alimentos siguen estando a la cabeza de los incrementos de precios. Sí, bueno, habrá que analizar ahí en algunos casos cómo incide la estacionalidad. Hoy, desde el Gobierno Nacional, se aplicó un esquema de precios cuidados y precios máximos por ejemplo, lo que es el sector lácteo, excepto el último aumento que fuimos autorizados de un 3%, pero hacía del mes de noviembre que nosotros no estábamos autorizados a aumentar los precios. Solamente el último 3%, que eso ocurrió hace 15, 20 días. Cuando se mide la canasta de alimentos hay muchos aspectos que tienen que ver con la estacionalidad y demás. Y en ese sentido, si bien yo soy un convencido de que esos esquemas a la larga nunca funcionan, pero sí entiendo que debido a lo
lo tan especial de la situación que estamos atravesando, es necesario aplicar ese tipo de medidas porque hay que priorizar por sobre todas las cosas el bolsillo de los consumidores. Indudablemente que cuando medimos la inflación estamos en el orden del 2% aproximadamente, y un poquito menos mensual, y que claramente también es cierto que es una inflación reprimida. Hay una serie de aspectos macroeconómicos que tienen que ver con la expansión monetaria, que no caben dudas que si no hay un proceso de esterilización de todos esos pesos que están en la plaza, eso va a ir a inflación. Y por otro lado, también es cierto que los insumos que se consumen vienen aumentando. Muchos de los insumos que nosotros como industria necesitamos, porque están atados al dólar o por lo que sea, y vienen aumentando. Con lo cual, me parece que lo que hay que plantear, por sobre todas las cosas, un esquema donde, a diferencia de lo que habría que hacer en épocas de mayor estabilidad, para incentivar el consumo interno como primer engranaje de la puesta en marcha de todo el aparato productivo. Y obviamente que no hay que descuidar lo que el sector exportador, porque es por ahí donde van a ingresar las divisas necesarias para hacer frente a los compromisos externos que hemos asumido como país. Y en ese sentido, desde el punto de vista de cómo incentivar las exportaciones, por ahí nos encontramos que hay una serie de mecanismos que más que incentivarlas, las desalientan, como por ejemplo muchas retenciones a productos de valor agregado, productos industriales o agroalimentos que se podrían exportar en un mayor volumen y que hoy, por esa cuestión, hace que los números de exportación no cierren, porque un alto porcentaje de ese precio termina llevándose los derechos a la exportación, o retenciones, como comúnmente lo llamamos. Hércole, con respecto a esto de las exportaciones y de que ahí va a haber una clave también en la pospandemia, el gobierno también ha empezado a manifestar esto, el presidente habló incluso hasta de vaca viva, haciendo referencia a todo el arco de la agroindustria y el campo, que va a ser importante. ¿Hay un nuevo perfil del gobierno con respecto a estos sectores productivos que el que había, por ejemplo, hasta el caso Vicentín? A ver, la verdad que es muy esperanzador ver el nuevo cuadro de situación con respecto a la mesa de diálogo que abrió el gobierno con los representantes de la agroindustria y el complejo agroalimentario en general, en donde por ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con una un desalineamiento político ideológico, en donde indudablemente que el campo es el principal generador genuino de divisas, y ningún gobierno, ni este ni cualquiera, puede estar enfrentándose permanentemente con el único sector que es capaz de generar divisas de manera casi inmediata, porque una cosecha dura 6 meses y se generan los incentivos necesarios para que realmente el productor siembre más. A los 6 meses vamos a tener los dólares que tanto necesitamos. Entonces, a mí me parece muy alentador esas reuniones que se hicieron con los representantes de la agroindustria, y yo creo que eso también tiene que ver con una forma de gobernar en donde, si realmente queremos salir adelante como país y recuperar un rol protagónico en el contexto de las naciones, Argentina no puede estar debatiéndose permanentemente de crisis en crisis. Tenemos que lograr, yo digo que no más de 6 o 7 aspectos básicos que son los consensos necesarios, que más allá de quien esté en el gobierno no deben cambiarse, teniendo en cuenta las características y las potencialidades que tenemos como país.
Una vez que hemos logrado esos consensos básicos que no se modifiquen con los cambios de gobierno, yo entiendo que Argentina sí puede realmente tener posibilidades concretas. Ahora, si cada 4 años o cada 8 años estamos cambiando permanentemente el rumbo y no encontramos definiciones claras hacia dónde queremos ir, muy difícil pueda darse que realmente podamos salir adelante como país. Y en eso en todos los niveles, desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde el sector empresario, en donde tenemos que tener en claro realmente qué modelo de país queremos. Y en eso por ahí los argentinos somos muy propensos de irnos a un extremo a otro, o todo Estado o todo mercado. Y yo creo que hay puntos de equilibrio donde el libre mercado tiene que existir y el Estado marcando las reglas de juego sin entrometerse como un jugador más dentro de lo que es la actividad privada. Y bueno, si logramos ponernos de acuerdo en esas cosas, seguramente que tenemos un gran destino como país. Bien. Hércoles, Felipa, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Ha sido un gusto dialogar con ustedes. Igualmente. Muy amable. Bueno, ahí estaba el vice de la Unión Industrial de Córdoba y además referente de los industriales cordobeses en la Unión Industrial Argentina, Hércoles Felipa, planteando un poco el panorama del sector industrial. Dijo, hay algunas ramas que parecen un poco mejor, ¿no? Especialmente aquellas vinculadas a la agroindustria, a los alimentos. El resto sigue muy complicado, ¿no? Sí, el gobierno dijo que en el mes anterior hubo algunos rubros que dieron indicios de recuperación o por lo menos de una caída no tan profunda como la que se esperaba, claro. Con lo cual el gobierno ve algunos signos alentadores de que podrían ser indicios de recuperación económica, por lo menos en algunos rubros, ¿no? Se mencionaban, por ejemplo, las compras con tarjeta de crédito y también las compras de materiales de construcción, ¿no? Con lo cual la tarjeta de crédito, por supuesto, el consumo familiar, ¿no? Sí. Y por el otro lado, la construcción, algún tipo de inversión. Felipa dice que es puntual, ¿no? Que es algo sectorizado y no una recuperación general que se esté percibiendo en la economía o en la industria. Así es. Bueno, pidiendo además prestarle mucha atención al mercado interno para salir adelante, ¿no? El consumo, el mercado interno como una clave. Sí, el mercado interno que es difícil la recuperación mientras el poder adquisitivo caiga de la manera que está cayendo, ¿no? La gente, los puestos de trabajo, ¿no? La gente hoy casi que está penando por poder cubrir la canasta alimentaria, con lo cual todos los otros rubros de consumo, que son en general los que mueven la economía no netamente de alimentos básicos, no se están produciendo casi, ¿no? No hay consumos que vayan, o por lo menos no en la magnitud que debería ser, que vayan por fuera de lo netamente alimentario. Y mucha gente que tendría los recursos no hace ese tipo de compras o ese tipo de inversiones porque tiene la incertidumbre de si los va a tener en el futuro cercano, ¿no? Con lo cual el consumidor se ha vuelto absolutamente conservador. Así es, el que puede. El que puede. El que tiene margen, claro, ¿no? Por supuesto. El que tiene margen es conservador y el que no tiene. Está tratando de cubrir su canasta alimentaria. Así es. El otro día publicábamos un relevamiento interesante del Centro de Almaceneros y Pequeños Supermercados que decía que el 41,5% de los cordobeses en julio percibió ingresos que estuvieron por lo menos un 50% por debajo de lo que venía recibiendo antes de la pandemia. Es decir, 40 de cada 100 familias perdieron al menos el 50%, la mitad de sus ingresos, con lo cual eso marca la situación límite que se está viviendo en muchos hogares de la provincia de Córdoba y por supuesto de todo el país, ¿no? Claro, y lo que falta para aceitar un poco ese mercado interno que hablábamos, que es algo de lo que se refería recién Felipa, que va a ser necesario porque por ahí hay muchos hablando de la necesidad de exportar y demás, que también es importante, no es una u otra, son todas, digo. Claro. Es mercado interno, es exportación, vamos a necesitar de todo. A la salida de esto, el tema es cómo vamos a recomponer el mercado interno, va a ser todo un desafío en este contexto en donde además la inflación va ganando terreno
y hay salarios a la baja. Así es. En muchos Así sectores. es. Bueno. Vamos a hablar de nuevo de coronavirus, sí, y de lo que se está haciendo en Río Cuarto y de lo que se va a hacer con respecto a los controles. Vamos a hablar con el secretario de Prevención y Control de la Municipalidad, Guillermo Natali. Hola, Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Muy bien. Guillermo, la situación en Río Cuarto con más contagios y algunos datos preocupantes, como por ejemplo lo que está pasando en el sector de la salud, obliga a revisar o a profundizar los controles que se están haciendo tanto en la periferia de la ciudad como adentro. En realidad todos los días, desde el comienzo de la llegada de esta pandemia a la Argentina, nos vemos obligados todos los días a estar pensando en modificaciones. Todos hemos aprendido mucho en estos 5 meses que llevamos con coronavirus en el país y seguimos aprendiendo. Y se toman decisiones a veces día por día y a veces la situación también va cambiando hora por hora. Con relación a lo que está ocurriendo con la aparición de casos en los últimos días en Río Cuarto y fundamentalmente en la región, ya se han tomado algunas medidas, por ejemplo, a partir de la situación de Maquena, donde allí claramente estamos hablando de un brote. Nosotros inmediatamente tomamos medidas que tuvieron que ver con restringir el acceso de ciudadanos de esa localidad al Gran Río Cuarto, permitiendo únicamente el ingreso por abastecimientos indispensables y por cuestiones de salud, no solo por cualquier cuestión de salud, sino por aquellas que son urgentes o impostergables. Y del mismo modo, estamos trabajando para tomar las medidas que garanticen el cumplimiento de los protocolos en las distintas actividades que han sido a lo largo de estos meses flexibilizadas en el ámbito del Gran Río Cuarto. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo, modificando lo que haga falta, como lo hacemos Marcos y Gonzalo desde el primer día. Ustedes recordarán, nosotros apenas comenzada la cuarentena, tomamos la decisión de interrumpir el paso vehicular por la mayoría de los puentes urbanos que atraviesan nuestro Río Cuarto dentro del éxito de la ciudad, porque había que controlar que no haya demasiada circulación interna dentro de la ciudad que habitamos. Una vez que esta zona pasó del aislamiento al distanciamiento, tomamos la decisión de trasladar los controles a las rutas de acceso al Gran Río Cuarto para evitar que no ingrese persona que no tuviera la obligación o la necesidad de hacerlo. Y a partir de que se fueron llevando a cabo distintas flexibilizaciones, estamos controlando el cumplimiento de los protocolos que seguramente serán ajustados a partir de los próximos días. De todas maneras, y como siempre decimos, todo lo que hagamos alcanza, esta es la gran pregunta, y claramente todo lo que hagamos no alcanza si no toma cada uno de los ciudadanos, si no tomamos cada uno de los ciudadanos de Río Cuarto y del Gran Río Cuarto la debida conciencia individual de que la única forma de pasar esta situación, esta tragedia que está azotando a la humanidad sin provocar males mayores es cuidándonos cada uno de nosotros y cuidando de esta manera al otro. ¿Cómo hacerlo? Con las cuestiones muy sencillas que se nos piden y que no son tan difíciles de llevar a cabo y que tienen que ver con mantener el distanciamiento social, con el uso permanente del tapabocas, con no compartir reuniones de ningún tipo, con no compartir el mate, que aunque parezca una cuestión menor, la verdad es algo que provoca una rápida transmisión y contagio del virus. Yo conozco lo que está sucediendo en diferentes lugares de la provincia y del país también, porque obviamente con personas relacionadas hablamos del tema permanentemente, sobre todo con quienes ocupan cargos de gobierno en otros lugares, y la verdad que en aquellas zonas o ciudades donde ha habido brotes importantes o hay gran cantidad de contagios, la mayoría de ellos, casi la totalidad, no están explicadas en otra cosa que no sea en las reuniones sociales, en aquello que no está permitido hoy por hoy en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en compartir el mate, en compartir la vajilla, en fin, son cuestiones que por ahí resultan difíciles de llevar a cabo porque en nuestra vida diaria, rutinaria de tantos años, no estamos acostumbrados a eso. Claro. ¿Qué argentino no está acostumbrado a compartir el mate, por ejemplo? Claro. ¿Qué argentino no tiene ganas de darle un abrazo a otro? Bueno, todo eso hoy hay que evitarlo porque, reitero, podemos tener todos los controles que tenemos, como hoy está sucediendo, controlando alrededor de 3.000 vehículos en los accesos al Gran Río Cuarto. Podemos poner en marcha, como lo hicimos, el sistema de seguimiento epidemiológico responsable, que ya lleva entre semanas alrededor de 3.700 personas monitoreadas, entre comillas. El 90 y pico % de esas personas vinieron a Río Cuarto, pero ya se ha comprobado a través de este sistema que estuvieron menos de 24 horas y ya salieron de la ciudad, y tantas cosas más. Pero reitero, nada de eso va a alcanzar si no tomamos la debida conciencia colectiva y cumplimos con estas normas simples
sencillas, que nada más y nada menos nos pueden permitir, si lo hacemos bien, si lo hacemos como se nos pide, como corresponde, tener males mayores a partir de la llegada de este virus a nuestro lugar de residencia. Guillermo, se nos termina el programa, pero una cortita. Hemos visto en los últimos fines de semana, especialmente mucha gente en espacios verdes, en plazas, en parques. En los últimos días empezó a verse personal de la municipalidad con chalecos naranjas y demás recorriendo esos sectores. Está prohibido permanecer en los espacios verdes, ¿no? Absolutamente. Esta es la norma que está en vigencia, la prohibición de permanecer en los espacios verdes. Uno puede disfrutar de estos hermosos espacios que tenemos en nuestra ciudad, pero puede hacerlo solo transitando a través del Andino, a través del Parque Sarmiento, del lago Villa Dalca, etcétera, etcétera. Lo que no se puede hacer es instalarse allí, mucho menos a hacer ronda de mate, compartiendo gente, mucho menos a tomar una cerveza, compartiendo la botella o compartiendo el vaso. Y la verdad es que sí, hay mucha gente disuadiendo, tratando de concientizar, explicándole a la gente. No es fácil, porque, reitero, por más voluntad, por más cantidad de personal, por más esfuerzo que hagamos entre todos, el Estado provincial, el Estado municipal, el Estado nacional, las distintas fuerzas de seguridad, los voluntarios que están dando una mano en esto, por más esfuerzo que hagamos todos, si cada uno de nosotros no terminamos de comprender la importancia de asumir la conciencia individual, que no tiene solo que ver con que si yo hago lo que acabo de mencionar y tomo estas pautas básicas, no solo me voy a estar protegiendo a mí mismo, sino que voy a estar protegiendo al resto, voy a estar protegiendo a mi familia, voy a estar en definitiva cuidando a aquello que quiero, a aquello que amo. Si no hacemos eso, va a ser muy difícil que podamos pasar esta situación, que es inevitable, a la que cualquiera está expuesto, a la que cualquier localidad, a la que cualquier pueblo pequeño, a la que cualquier ciudad grande como la nuestra, o más grande todavía, están claramente expuestas. Digo, va a ser difícil que la podamos pasar sin que haga un daño mayor, o pasarla con el menor daño posible, si no tomamos conciencia y, reitero, cumplimos con estas pautas básicas que en definitiva hacen a nuestro cuidado, pero fundamentalmente al cuidado de los demás. Muchísimas gracias, Guillermo, como siempre. Muchas gracias a ustedes y para mí es un gusto. Muy amable. Igualmente. Bueno, nos despedimos. Sí. Nos vamos hasta el próximo jueves, nos pasamos un poco. Sí, un poquito. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 21, como siempre, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.